y determinó a Castillo a decir, ya no doy más? Un buen punto, lo que sospecho, muy buenos días, Rosa María, con Abel, con toda la audiencia de radio, ¿cómo se llama? Ya me he Santa olvidado. Rosa. No, Santa Rosa sí sé, la otra, el imperio mediático al que pertenece. Ah, Sodómco, Sodómco. un nombre de connotaciones que no vienen al caso. Sodómco. Muy bien. Pues lo que sospecho es que ya después de 2 meses el presidente Castillo se dio cuenta que lo que estaba planteando no iba a ningún lado. Y esto se hacía agua por muchos lados. Y lo que ha sido determinante me parece que es el viaje a Estados Unidos, a Washington y a Nueva York, donde él ha ido, ha conversado, ha escuchado otra música y ha dicho, puedo intentar algo de probar por acá. Que fue la historia que le pasó hace 30 años a Alberto Fujimori, que llegó con un discurso, con un rollo, con un equipo. Fue Hernando de Soto, lo llevó a Nueva York, le hizo una gran cena donde estuvieron el secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, Cam Desu, el jefe del Fondo Monetario, el jefe del Banco Mundial, el jefe del BID, y le dijeron, señor Fujimori, usted puede ir donde usted quiera. Si usted va por el camino que queremos correcto, tiene todo el apoyo. Si no, buena suerte y buenas noches los pastores, nos vemos. Y entonces bajaron a Miami y ahí tomó la decisión de cambiar de equipo. Algo así puede estar ocurriendo, pero creo que hay que ponerle la advertencia, algo así puede estar ocurriendo, porque a diferencia de Alberto Fujimori o de Ollanta el señor Castillo todavía demuestra que tiene convicciones cambiantes, que se van moviendo y que está pisando con cuidado en un nuevo espacio, y hay que desearle buena suerte, y no solo a él, sino que lo que creo que es el momento de hacer un llamado de atención a todos los actores políticos relevantes, con partidos que están en el Congreso, en el espacio de centro, primero al sector, a la inversión privada, en general, la Fuerza Armada, muchos que tienen muchas razones para haber tenido una actitud muy recelosa con Pedro Castillo y su inicio. Creo que hay que entender el momento y apostar a que esto puede estar cambiando, y quizá como un chip volver al 24 de julio, donde había un discurso y que Cerrón lo cambia porque se trae a Evo Morales. Ese 24 de julio lo encierra al presidente Castillo entre Cerrón y Evo Morales, y le hacen un lavado de cerebro y le dicen por aquí. Y Evo Morales le dice, te van a decir que esto no se puede, te van a decir que eres muy audaz. Mira, sí se puede, mira con quién estás hablando. Yo lo hice y mira quién soy yo, la persona que tú más admiras en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está pasando. Pero es un momento en el cual hay que apoyar al presidente Castillo para dar ese paso e incursionar en áreas que no son las suyas, pero que ojalá comience a agarrarle un gusto. Por el bien del país. Es complicado porque desde la derecha, digamos, más radical, el mensaje ha sido, esto es más de lo mismo. Esto no ha cambiado nada, esto es más de lo mismo, el plan de Castillo para disolver el Congreso, ¿no es cierto?, y hacerse del poder sigue en marcha con su socio Cerrón, ¿no? Sí, ya, pero y yo creo que hay muchas razones para tener muchas dudas. Esto creo que nunca va a ser, ¿sabes qué cosa? Me da mucho gusto lo que está pasando, porque de alguna manera mis análisis previos están encajando bien. Que lo que va a ocurrir es que el presidente Castillo iba a comenzar a ver la luz, primero. Segundo, que nunca va a ser un proceso lineal, ordenado, va a ser un proceso con altibajos, va a ir un momento para la derecha, a la izquierda, al centro, y que de repente al segundo año comienza ya a agarrar pista más clara. Pero no hay que perder de vista que el daño que estos 2 meses le han hecho al país son enormes, enormes. Y lo que yo quisiera hacer notar es que lo que pasa es que el presidente Castillo, como que ha vuelto al 24 de julio, él no ha sido presidente de la República, va recién a tomar el poder que debió haber tomado el 28 de julio. Este poder lo ha tenido siempre Vladimir Cerrón, él no ha sido el presidente, y hoy en día arranca el momento en el cual el presidente Castillo dice, yo soy presidente, y comienzan a ocurrir cosas, comienza a ocurrir este cambio de gabinete, hasta en la forma, Rosa María, hay cosas bien importantes. Primero, jurar en el Salón Dorado es lo que hay que hacer, es la tradición. El Perú es un país de tradiciones y tiene algunas cosas que conservarlas, otras tienen que cambiarlas. Pero esta payasada de haber jurado entre la noche, con ministros que salían corriendo porque no sabían quién juraba, etcétera, del 28 de julio, 29 de julio y todo lo que pasó, eso fue una payasada.
Entonces me parece muy bien que hay un cambio de escenografía. Es el presidente jurando en el Salón Dorado, que además es curioso porque es un presidente al cual muchos lo quieren sacar. Y el presidente Claro. se corría de Palacio, que es donde debe estar. Es el lugar donde el presidente de la República gobierna, despacha, corta el jamón, que hasta ahora lo ha estado cortando, cerró. Primer punto. Segundo punto, en lo formal, ha jurado, me gustó mucho la escena donde van como 20 congresistas de Perú Libre que van como abrazados marchando por la calle de Pescadería, ¿no? La Exacto. pescadería. Entra por ahí y van como a tomar este Palacio de Gobierno, y van abrazados todos y quieren entrar, y el policía le dice, ¿dónde van, señores, a Palacio? No, 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 mire, en el Cordán no tienen buenos sándwiches de jamón, se van allá mejor, ya por acá no están invitados, así que se van. Y se fueron, y se fueron. Y lo otro es que jura una persona como Mirta Vázquez, que yo le tengo un particular aprecio. La verdad que me gustó mucho cuando juró como presidenta del Congreso en ese momento tan complicado. Y no sé, yo no la conocía mucho, pero algo me hizo pensar que era una persona sencilla, prudente, y que lo hizo, la verdad, estupendamente bien como presidenta del Congreso, con mucha sensatez, y había el temor de que sea alguien de izquierdas que pudiera ser, que era lo que yo no le veía, lo diría con claridad, en Rocío Silva Santisteban, que tiene alardes y cosas de hablar y que le gusta hablar de lo que no sabe. La señora Vázquez habla, y cuando habla tú te das cuenta que habla de lo que sabe, y lo hace con tremenda prudencia, y creo que hay tres personas que el Perú le debe mucho en la transición: Sagasti, la primer ministra Violeta Bermúdez, y Mirta Vázquez, que supieron manejar la transición y lo hicieron estupendamente bien. Y llega una mujer que cuando jura habla por los derechos de la mujer, y no tenemos al mequetrefe ese misógino, homofóbico, acusado de corrupción, simpatizante de las dictaduras de América Latina, simpatizante de Sendero Luminoso. Ese se fue, lo espectoraron de Palacio y han puesto una mujer decente. Pero eso a mí me parece que, primero, en lo formal, me parece que son señales muy positivas, y hay que apoyarlas con el recelo que corresponda, pero hay que apoyarlas para que el presidente tenga un aterrizaje más suave y como que diga, oye, todo lo que hemos visto el 28 de julio, olvídense, tuvimos un mal arranque, vamos a empezar de nuevo. Me hace acordar que una vez fui a ver un concierto en el Parque de la Exposición de Fito Páez, ¿no? Que me gusta mucho, y entró Fito Páez y comenzó a cantar, y los parlantes no funcionaban, era un desastre, no se escuchaba, la gente comenzó a pifiar. A los 5 minutos Fito Páez dijo, esperen, acá hay un problema. Nos metemos de nuevo, vamos a empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. Y entró de nuevo y contó los mismos chistes que no se escuchaban bien, y empezó de nuevo. Creo que es un segundo debut del presidente Castillo para por fin tomar el poder que nunca había alcanzado a tomar, y enhorabuena, pero hay recelos que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, o sea, es un gabinete de izquierda, eso hay que tenerlo claro porque la izquierda ganó las elecciones. El voto a la izquierda como digamos, como una cosa más grande que simplemente Perú Libre, ¿no? Ganó las elecciones. Entonces, es un gabinete donde hay gente que militó en Frente Amplio, gente que pasó por Nuevo Perú, gente que es, digamos, simpatizante de la izquierda desde siempre, aunque orgánicamente no sean militantes, como es el caso de Mirta Vázquez. Mirta Vázquez va como invitada de Frente Amplio y al final se queda como, digamos, invitada de Frente Amplio, pero ya no milita, ¿no? Ahora, hay varios que no son personas que hayan militado en la izquierda, ¿no? Tal vez el ministro de Relaciones Exteriores es el caso más claro. Pero otros, digamos, Betsy Chávez y Dina Boluarte son de Perú Libre, pero detestadas en Perú Libre según los chats que hemos visto. Sí. O sea, ha llamado Chávez más que Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte a mí me parece, y la pondría en la lista de las personas que creo que no le hacen mucho bien al gobierno, debo decir, porque la señora Dina Boluarte, algo le he visto que tiene una ambición de poder, bueno, que le ha echado ojitos al cargo de Pedro Castillo. Sospecho que Pedro Castillo debe ser muy cuidadoso de eso. Pero sí implica un cambio. Y además, déjate cosa, es un gobierno de izquierda. Ser un gobierno de izquierda no tiene por qué darnos miedo. Es un gobierno que tiene objetivos, pero que puede tener buenas políticas públicas. Este gobierno, lo que ha sido estos primeros 2 meses de Pedro Castillo, no han sido ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ha sido un mamarracho. Es así, es eso lo que ha sido. Hacer un gobierno de izquierda con políticas públicas bien pensadas en un país que requiere cambios, enhorabuena, pero hay que hacerlo bien. Y no esto que ha sido alentado y defendido, debo decir con mucha pena,
por gente de izquierda que veía que todo había que apapachar, todo había que respaldar en el gobierno, y fueron los mismos izquierdistas, los mismos, con nombre y apellido, los mismos que escriben columnas, los mismos que están en el que se metieron al gobierno, a quien Ollantaytamala tuvo que sacar a los 4 meses porque estaban destrozando el gobierno. Lo sacó y su gobierno comenzó a hacer lo que fue un buen gobierno. Por tanto, creo que ser de izquierda no es ser un tontonazo que plantea hacer la revolución el primer día, que fue el error de Vladimir Cerrón, que se creyó que tenía que hacer la revolución el primer día porque Evo Morales lo empujaba y entonces Cerrón cavó su propia tumba política. Además, hay un problema interesante. Yo también le pregunté a Pedro Franque hace una entrevista hace algún tiempo si él era comunista, marxista, leninista, y se rió y me dijo, ¿quién es hoy comunista, marxista, leninista? Claro. O sea, pero el problema es que Bellido y su combo, con Cerrón, se autoproclaman. Y ayer Bellido lo decía, el ideario, acá está todo en el ideario, ¿no? Entonces, creo que al final de la historia, Bellido, Cerrón, todo lo que ellos representan, van a terminar con una bancada aislada, sola, probablemente 10 o 15 personas. Así, bueno, tratando de censurar al gabinete de Mirta Vázquez. Enhorabuena, porque lo va a obligar al señor Castillo, pero yo creo que es el turno en que Castillo, a ver, lo diría con claridad, yo creo que Castillo es evidente que no ha tenido en su vida una experiencia básica en el sector público, no tiene una experiencia administrativa y no llegó preparado para ser presidente de la República. Sin perjuicio de eso, hay un voto popular que se debe respetar y él es el presidente de la República. Y lo mejor que puede hacer es rodearse de personas que hagan que su sueño, su conexión con la gente más pobre, haga un gobierno que sea viable, y eso requiere políticas públicas inteligentes. ¿Lo puede hacer Mirta Vázquez? Seguramente, con altibajos. Por ejemplo, a mí me sorprende, para ponerle algunos reparos, la salida de Juan Cadillo. Es lamentable, porque lo que pasa en el fondo, ¿por qué sale Cadillo? Es porque él no quiso rebajar los estándares de evaluación de los maestros. Eso fue por lo que se va. Es un gobierno, entonces, que no está muy interesado en avanzar realmente, en tener una mejor educación. Creo que eso es como que lo duro, el núcleo duro, digamos, de lo que Castillo quiere, que es que no haya examen de evaluación docente. Es el partido antiexamen de maestros. Aunque parezca increíble a la mayoría de los peruanos, representan a los maestros que han fracasado en los exámenes y no tienen sitio dentro del magisterio. Mira el lado positivo. Lo que Castillo no quiere es la gran huelga del SUTEP, que se la iban a hacer. Y entonces lo que está haciendo es haciendo política, y de repente podrá retomar esto dentro de un año cuando pueda recuperar la confianza, la credibilidad, porque yo creo que hay gente que se anda jamoneando y lo anda al presidente Castillo, no, el Perú rural te apoya, no, el Perú tiene 50%. A la hora de gobernar hay porcentajes, pero lo que pasa es en los centros de poder tiene un peso relevante, y eso es donde ha perdido Castillo toda credibilidad. No la recupera con lo que ha ocurrido ayer, empieza a recuperarla. La inversión privada, por ejemplo, tiene todo el derecho de estar tremendamente temerosa por un presidente que no gobernaba, que se dejaba mangonear, que tenía un premier que lo insultaba en público. Eso ha sido, y eso se ha demorado Castillo un mes desde que se dio cuenta que eso, uno no darse cuenta el primer día era evidente. Entonces, hay cosas que están cambiando. Yo hasta, no sé, para la coreografía, escenografía de cambio que ha ocurrido en el Perú, hasta me hubiera pensado que era un momento en el cual Pedro Castillo se podía sacar el sombrero en algunas oportunidades y marcar como una nueva etapa, porque yo ya no entiendo tanto, me gusta no sé de elegancia, que te conecta al mundo rural, pero ya es momento en que Castillo comience a cambiar y se dé cuenta que puede jugar en nuevos escenarios. Pero en fin, es accesorio y va caminando. Pero es un gobierno yo ayer vi el sombrero, ayer nos reíamos, creo que era por el tiro de cámara, pero el sombrero se veía más chico. Pero era por el tiro de cámara. De repente Castillo, con los cambios que está haciendo, comienza a verse más grande. Porque era como en las caricaturas de Eduardo, era un sombrero que lo apabullaba, y ya no había presidente, era puro sombrero. Es un presidente que está comenzando a probar nuevas aguas. Así como se va Cadillo, yo veo lo de Mirta Vázquez, me entusiasma mucho. Otro cambio que me parece interesante es el de Gisela Ortiz. Yo la conozco de alguna manera porque nos entregaron el Premio Nacional de Derechos Humanos el mismo año a los dos,
y ahí la pude conocer, y es una persona, una buena persona, no se incultura tanto, pero ahí lo que requiere es gente con sentido común, y me parece que lo tiene. Y en la Y con, permanencia de con Franque, sensibilidad, con sensibilidad. así es, así es, así es, y es una estupenda persona que sospecho que lo va a hacer bien, como me parece muy bien que hayan sacado al ministro del Interior. Hay gente que lo ha querido pasar por agua tibia, pero este pedido que él hizo, porque eso que hizo al Ministerio de Transporte, no, fue de él, para que no le revisen la maleta a él, a su seguridad, a su guardaespaldas y eso, la verdad que es bien sospechoso. Yo en mis columnas pedí que ese señor deberían censurarlo, interpelarlo y sacarlo. Es inaudito, la verdad, insólito. Y esas son cosas de aprovechamiento del poder, como Ciro Gálvez. Ahí es tener un papanatas en manejando la cultura. Entonces son cambios que son positivos, algunos no lo son. Y la Ahora, gran pregunta es, ¿cambió el Castillo? abogado, no, Sí, la pregunta que te hago, quedándonos en interior un momento, es Barrenzuela, que ha sido gran discusión ayer porque es el abogado personal de Castillo, Bellido y de Perú Libre. Entonces la defensa es libre, ¿no? Pero además tiene claro, una forma de servicios horrorosa, pobrecito, horrorosa. horrorosa, pero nunca pasó de mayor en 30 años, pues es una cosa horrenda, además de todas las Pero sanciones, Pero míralo horrible. así, es el mejor ejemplo de que este es un gobierno cuyo cambio no va a ser lineal, digamos. Claro, A diferencia de Alberto Fujimori cuando cambia de ruta, a o diferencia de mala. Ollanta cuando cambia de ruta, son gente que dice, ya entendí el plan, hacia eso vamos, me pongo los que se ponen los caballos cuando van a empezar para que no les haga ruido al costado, anteojeras, le dicen, ¿no? Teojeras. Y se ponen y dicen, miro adelante y vamos. Entonces, no siento que eso todavía sea Pedro Castillo, que le va a tomar más tiempo irse afiatando, pero está en el proceso. Y ahora paso a lo que el Congreso tiene que entender. En el Congreso le van a hacer la vida imposible esta bancada de Cerrón. Pero ya se la estaba haciendo. Y creo que esa es la convicción de Castillo, de sentir que Cerrón era un matón prepotente, un atorrante, que lo que andaba es asustándolo, metiéndole miedo, y esa no era su bancada. Ahora lo que hay que ver es cómo con esas bancadas de centro, y ahí pienso principalmente en APP, en Acción Popular, hasta incluso en las bancadas de Avanza País, la de Renovación, de que ellos tienen que entender que ha habido un cambio, que no pueden confiar totalmente, que tienen que negociar con Castillo para ver cómo hacen un gobierno más estructurado para sacar adelante el país, porque el país ya venía mal antes de este gobierno. Con estos 2 meses de Pedro Castillo nos ha llevado al subsótano. Hay que salir de eso. Y se puede. Las expectativas pueden cambiar. Va a tomar tiempo, pero hay que avanzar juntos en esa dirección. Yo El problema es apostaría este. que es posible. Hoy día hay un artículo de Diego Macera bien interesante en El Comercio que te dice, mira, hasta julio el trabajo de Sagasti deja un país bien. O sea que Claro que sí. casi ya estamos ya al 94% del diciembre del 2019. O sea, bien, encaminado. Estos 2 meses causan un impacto enorme en cosas tan graves como generación de empleo, inversión, etc. Es difícil saber cuál es el eje hacia adelante. Y ahí va mi pregunta. Yo converso con mucha gente igual que tú. Me cuesta creer que la confianza pueda recuperarse, porque es muy No, frágil. muy frágil, muy frágil. Y lo que ha hecho Castillo, yo diría lo que no ha hecho Castillo, porque Castillo nunca tomó el poder, que empiece a ser presidente de la República, es un cambio importante, pero la confianza va a tomar en recuperarse. Pero hay puntos importantes. Por ejemplo, en el radar, en tu torre de control para medir. ¿Qué va a pasar con esta vocación que había de expropiar el gas? ¿Qué va a pasar ahora? Ahí hay un gran indicador donde puede decir, no, vamos a ir por otro lado, vamos a dejar de oír a estos que creían que ya viene la revolución, expropiamos el gas y alentaban, y entonces hacían notar qué bien que Castillo diga que se va a hacer por el cauce regular de la Constitución y todo. Eso no, lo que vamos a ver es qué es lo que viene a continuación y cómo conversan con las empresas en otros términos para hacer los cambios. Seguramente en el caso del gas hay algunos cambios que se deban hacer, pero esto no se hace con el machete en la mano, con Además, en el caso del consorcio Camisea, lo único que podrías negociar es la regalía, porque ellos claro, ellos no proveen el servicio de masificación domiciliaria del gas, son otras empresas. O sea, ni siquiera sabían con quién estaban hablando ni para qué. Además del tema ideológico, hay un tema de incompetencia que era muy grave.
Pero Correcto. no es lo único. El otro es en la bendita Asamblea Constituyente. Claro. Y lo que no podía hacer es que tuvieras un ministro de Economía diciendo no es necesaria la Asamblea Constituyente y por otro lado este par de Cerrón y su banda haciendo la ceremonia de junta de firmas y cosas Ahora, y no iba hay a que ningún decir, lado. claro, ahora, hay que decir que Mirta Vázquez, que Pedro Franque, que Ceballos, son ministros que han pasado por partidos de izquierda que Claro que sí. tenían en su agenda Frente Amplio y Nuevo Perú claramente la modificación de la Constitución con Verónica Mendoza a la cabeza. Mm. El tema es que ya muchos de ellos te dicen, ahora no, no Claro. es necesario. Pero el problema es que eso tiene que generar confianza. O sea, es bien importante explicar que para cualquier inversionista que viene al Perú, el capítulo económico de la Constitución es su única Oh, garantía, su único escudo. La única forma que tiene que defenderse es porque está eso en la Constitución. Tú cambias eso, no hay inversión privada. O no hay en la dimensión que ha habido en los últimos 30 así es. años. Y, Entonces, pero entonces no va a ser un proceso lineal, porque hasta la gente que se vende como más sensata en el gobierno, no lo es tanto. Pongo un ejemplo, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que lo promueven como la voz sensata del gobierno. Bueno, el señor Aníbal Torres acaba de declarar el domingo pasado que en Venezuela hay una democracia y que sí, todo va claro. muy bien y ha dicho que todas las empresas privadas son corruptas y que vienen a hacer negocios corruptos. Y ha dicho que los periodistas todos son mermeleros, todos son unos corruptos y todo. Es el ministro de Justicia, que lo venden como gran sensatez y todo, y la verdad es la misma vaina. Entonces, a lo que voy es que es un gobierno que todavía está, ¿cómo le puedo llamar? Contaminado, infectado de rezagos ideológicos, de panfletarios, y ahí es donde va a tener que recorrer camino el presidente Castillo. Así como se sale de Vladimir Cerrón, yo diría que también tiene que salirse de Verónica Mendoza, que es alguien que tiene unas ideas absolutamente ignorantes en materia económica y que para mí es una gran oportunista en política, sin ningún principio, que estaba dispuesta a apostar por un premier misógino a quien defendió para que se quede. Eso fue Verónica Mendoza. Pues tiene que cortar con eso y tiene que hacer un gobierno de más ancha base el presidente Castillo porque no ganó la opción de izquierdas, no fue la radical, no fue la que ganó. Ganó el pedido de un país que quiere cambios, que al fujimorismo lo rechaza una parte del país, pero lo que tienen que entender es su base de votos, la base electoral con la que ganó la elección, es otra, como lo entendió Ollantumala el año 2011, de ver de dónde venía su caudal de votos y cómo tenía que gobernar para este país. No iba a ser, no es el país que quería Cerrón de hacer la gran revolución comunista, marxista, leninista, revolucionaria, porque como se ve también tiene unos rabos de paja enormes. Digamos, no hay una cosa extraña en que le hayan dejado, el único realmente serronista que podrías tú decir acá es el abogado. O sea, le han dejado, no deja de ser también como ese simbólico, como Bueno, eso, me peleo contigo, pero te dejo tu abogado, ¿eh? Para que te tramite tu pedido al INPE. pero no Porque solo. ayer, Están ah, dejando a este abogado, están dejando a Palacín Jr., que es bueno, un sobonete de ese Cerrón, y están dejando en muchos espacios del quehacer público gente que le hace mucho daño al gobierno, no solo en capacidad de gestión pública, también en transparencia y honestidad. Y entonces creo que lo que el gobierno tiene como misión es recuperar confianza, pero también limpiar, sacar el vaigón y comenzar a limpiar de todo lo que se ha metido en los últimos 2 meses en el gobierno para ser un gobierno convocante, que convoque a gente capaz en los cargos públicos para sacar adelante el país. Y Castillo, yo siento que lo que ha pasado ayer es un gran comienzo para eso. Es necesario, pero no es suficiente. El que se haya cambiado de gabinete junto con por fin ya ver lo de Julio Velarde en el Banco Central, que es una telenovela absurda, la verdad, entre la absurda. mezcla de ideología, de que no sea alguien, porque lo veía Cerrón como un Chicago Boy, y lo otro es que el lapicero del señor Castillo para firmar cosas es como el de una tortuga, no avanza. Entonces el señor Castillo tiene que darse cuenta que gobernar implica tomar decisiones día a día. Este presidente Ahora, Castillo, ausente en los consejos de ministros, no puede repetirse. Tiene que tomar el poder que nunca ha tomado. Ahora, los cuatro que han nombrado o supuestamente han nombrado, yo no sé si ya se publicó en el peruano la resolución suprema.
Tú eres el peruano y después me cuentas, yo nunca leo el peruano. Tengo que preguntar acá a mi asesor jurídico, ¿ya? Pero, o sea, ese es o sea, los 4 nombres están bien. O sea, yo creo que pueden funcionar perfectamente. Pero tiene que publicarlo. Tiene que mandar las señales. Si no manda las señales. Ahora, ese es un problema. Castillo, entre primera. Bueno, después de la elección de segunda vuelta, es verdad que salió al balcón y dijo que Julio Velarde iba a ser presidente del BCR. Y eso lo hizo porque Pedro Franklin lo convenció de que era la única forma de que no se disparara el dólar. ¿Ya? Pero ¿Cómo está el dólar ahorita? No lo he visto. Debe seguir encima de 4, ¿ah? Ah. Debe seguir encima de 4 de todas maneras, ¿ya? Porque como tú dices, la confianza no se recupera tan rápido. Y para la mayoría, ¿no es cierto? Mirta Vázquez sigue siendo una persona de izquierda, con un gabinete de izquierda. Y los gabinetes de izquierda en América Latina expropian. O sea, así es. Pero Mirta Vázquez ya tiene una trayectoria de haber estado de presidenta del Congreso 9 meses, donde demostró su capacidad de conversar, negociar, y entonces yo lo veo con mucho optimismo, pero un optimismo receloso, con cuidado. Claro, por eso. Mira, yo ayer le pregunté a Carlos Anderson si él se compraría un departamento. Él es economista también. Me dijo, en este momento no. No, mejor es estar líquido. No. Mira que yo sí lo habría comprado, porque creo que más barato no va a estar, y es el momento en el cual, es decir, peor de lo que hemos estado, siempre se puede estar peor, pero yo creo que era el momento. Yo en mis escenarios futuros siempre tenía un espacio de una recuperación, porque la realidad va empujando a los presidentes a volverse sensatos. Mira, claro, si tú lees los artículos de Pedro Franque en la revista de Hildebrand de los últimos 2 años, es un coche bomba contra la sensatez. O sea, tiene una cosa increíble. Por eso te digo, o sea, claro, eso es eso es para hacer un análisis total, ya de 2 programas, creo. Bueno, porque como dicen no sé qué cosa lo dice, pero una cosa es con cajón y otra con guitarra. Y entonces el poder, estar en el poder, te demanda otra cuestión, otra realidad, es otra información. Vio la luz de nuestro Señor. ¿Qué le pasó a ese hombre? Él es que hay videos de él pidiendo asamblea constituyente, claro, cambio de la constitución, revisión de los contratos ley. Entonces, y ahora se para frente a los inversionistas del mundo y le dice estabilidad jurídica, seguridad ante todo. Bueno, pero más que burlarnos de eso con sarcasmo, hay que apoyar que la gente, cuando toma un cargo público, ve otra información, tiene otras necesidades y comienza a gobernar. Mira, esta reforma agraria que se lanza, he estado pensando en estos días, y en 4D lo hablábamos el otro día, que es una reforma agraria. Primero, no es reforma, pues, o sea, esta cosa no es reforma. Como si Johnny se explicó, el agro se salva si es que le das carreteras, tecnología y agua. Estas normas no te dan nada de eso. Son cositas por ahí. Pero, en fin, para el marketing, la reforma agraria. Igual, iPhone me vende cada año un nuevo modelo y me dice, le he puesto una cámara más y ahora es el nuevo teléfono, y entonces hay los que corren a comprar el nuevo teléfono. Entonces, es el marketing. Pero no está mal. Y cuando veo expertos como Sillones que te dicen, bien, esta medida está bien, pero a lo que voy es que yo pensaba que el mejor escenario podía ser uno en el cual era un periodo en el que los empresarios, la inversión privada iba a escuchar que, mira, ya sé que estamos en un manicomio donde todos gritan, Cerrón habla esta cosa, Dina Boluarte, el otro, pero hay que prestarle atención a las normas. Y las normas van caminando mejor. Algunos nombramientos son impresentables. Yo diría que, por ejemplo, en Indecopi, el gobierno debería dar señales. 1, ¿qué hace con esta negociación con el machete en el gas? 2, cambiar gente en Indecopi para tener gente que proyecte confianza, porque Indecopi en malas manos, eso se puede volver un lugar de mafias con tarifario, y eso es muy grave. Entonces, como que hay que avanzar en esa dirección, pero yo creía que iba a haber un espacio para el Perú donde iba a haber mucho ruido, pero hay que prestarle atención a las normas, a las medidas. Y ahora creo que soy un poquito más optimista de creer que se ha abierto la luz para poder tener un gobierno más en la onda de lo que fue el gobierno del expresidente Ollanta, que era un gobierno de izquierdas con un toque social, pero que eso te obliga a un manejo, claro, pero fue un gobierno que sea viable. O sea, perdóname, fue un gobierno que tuvo, pues, tuvo 2 ministros de economía. Así, segura, claro. Y segura, súper sensatos. Así es. Muy disciplinados en lo económico, recontra prudentes en el gasto fiscal, o sea, de una disciplina enorme. Entonces, claro, no conseguiste gran crecimiento, porque hay que decir que durante el gobierno Humala la inversión privada también se retrajo por desconfianza.
O sea, no hubo la confianza que hubo durante los años de García. Así es. Durante Humala se retrajo por desconfianza, pero había mucho pactado de antes. Entonces, eso se terminó de ejecutar. Kuczynski, que debió haber traído muchísima inversión y que de hecho no tenía ningún problema ahí, toda la inestabilidad que generó Kuczynski, Vizcarra y todo lo que pasó, hizo que eso bajara. Pero Vizcarra jamás fue un gobierno de izquierda. Claro. ¿Okay? El único gobierno de izquierda que se presentó como gobierno de izquierda fue Ollanta, ¿ya? Y acuérdate, con la campaña del 2006, donde había sido identificado por el chavismo por Alan García, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una situación parecida, pero lo que repite todo el tiempo Castillo o sus ayayeros es: no va a haber hoja de ruta, ¿no? Nos reíamos mucho tu columna también, o sea, se va a estrellar contra la pared porque no tiene plan. Es evidente que no hay hoja de ruta, esto no va a ningún lado, es un buque, un barquito al garete. Claro, o sea, parece cuando decía, no soy de derecha, no soy de centro, yo les decía, oiga, usted tampoco es de izquierda, esto es un mamarracho, esto no va a ningún lado, o sea, hay que ordenarlo. Esto puede ocurrir que con estos cambios algo puede suceder, pero yo diría que es un optimismo, pero con cuidado, con recelo, porque no es definitivo, pero que es el momento de apostar por abrir al Perú al mundo, por abrir al Perú, por ejemplo, creo que de repente la Cancillería con Maurtua ahora va a poder tener más espacio para poder comenzar a atender relaciones, a no creer que el mundo era como lo veía el señor Bellido, que era el embajador de Maduro en el Perú. Cuando sale como una tromba, decir este viceministro, hay que votarlo, ¿cómo es que ha dicho ahí? Es un mequetrefe que era un empleadito de Cerrón y de Maduro y de Evo Morales. Porque lo que dijo el vicecanciller era no solo correcto, era lo cierto. Y era porque además la Cancillería venezolana les había impuesto, les había sacado a trompicones en un pasillo una reunión que ellos no habían pactado. Les habían impuesto una reunión no pactada con el argumento del tema humanitario con la migración, que no puedes negarte porque efectivamente hay un tema humanitario. Claro. Pero les impusieron una reunión que la Cancillería no había pactado. Y esto en la Cancillería es clave, todo es gestos en la diplomacia, clave si te reúnes con este o con aquel. Y además lo grave es que Maduro al día siguiente sale en Caracas a decir, me reunió con Pedro Castillo, como diciendo, es mío, es de nosotros, Claro. Yo tengo reconocimiento internacional. Cuando todo el mundo sabe que Maduro va a estas reuniones y es un paria, nadie le quiere hablar. Claro. Entonces necesita decirle a su pueblo, miren, a mí me reconoce todo el mundo. Bueno, ahora está celebrando la Navidad, ¿no? Pero esa es otra historia, otra cosa. Cabeza anda. Si hablaba con el pajarito y creía que hablaba con Chávez, sí. Por eso. Pero en todo caso, sí ha sido el día de ayer un día muy malo para Cerrón, ¿no? Bottom line, así. Bueno, pero es un buen día porque puede implicar un cambio de tendencia y hay que ver. Y lo que no quisiera dejar de mencionar es que ahora es el momento en el cual tienen que las fuerzas sociales, políticas, económicas del Perú entender cómo conversan, porque tampoco pueden entregarse y decir, ahora ya ocurrió el gran cambio. No ocurrió el gran cambio. Mira, este ministro nuevo que han puesto, no es el gran cambio. Va a ser un cambio de a poquitos, trompicones, y creo que es el momento de negociar, pero negociar mirando con la idea de que construir un mejor país nos conviene a todos los políticos, a todas las agrupaciones políticas, para ver cómo ganan la elección del próximo año. Sí, es evidente que Mirta Vázquez ha puesto condiciones ayer, O sea, la salida de varios ministros es parte de la propuesta de Mirta Vázquez. O sea, eso está clarísimo. Me queda claro que Gisela Ortiz llega de la mano de Mirta Vázquez, Betsy Chávez llega de la mano de Mirta Vázquez, aunque no tenga ninguna experiencia en el sector. Eso es como que un refresco y te da un aire. Ahora, en el Congreso hay, digamos, un grupo de vacadores, ¿no? O sea, claro, o sea, lo que en primer día se sentaron, que no se preocupen, esto no va a durar mucho, lo vamos a vacar. Pero hay un grupo mayoritario que no está dispuesto a eso, porque entre otras cosas, lo hemos conversado varias veces, eso pasa por su propia disolución. O sea, digamos, si llegas al extremo, ¿ok? El Congreso no va a permitir que lo disuelva. Y cuéntame ahí una cosa, porque ayer justo conversaba en la noche con una persona
un político muy importante, y me decía que podía haber el escenario en el cual vacas al presidente, pero el Congreso sigue, y vacas a Castillo y Dina, y esto sigue hasta por 5 años. No, 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 pobrecito, mándale un ejemplar de la Constitución. no se puede, El ¿cierto? artículo 134 y 115, me parece que es 134 y 133, dice que, o sea, el artículo 115 es el de la sucesión presidencial, ¿ok? Cuando llegas a presidente del Congreso, dice, se convocan elecciones de inmediato. Hay quienes dicen, no, elecciones es solo el presidente. No, 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 no. Esa es la discusión, claro. Elecciones es plural. Convocas a todos, se van todos. ¿Por qué? Porque tiene una lógica jurídica. Claro. El checks and balances se hace en el Perú junto, o sea, elegimos junto a Congreso y Ejecutivo. ¿Para qué? Para que sea la expresión de una voluntad en un determinado momento en el tiempo. Claro. Tú no puedes elegir en un tiempo a unos y en un tiempo a otros. Yo tengo la teoría que el Congreso tiene que elegirse después, pero después de un mes, no después de 4 años, ¿no? Entonces, no. Eso es lo que ellos quisieran, pero no. Ahora, hay en el Congreso pasado, en el que acaba de salir, en el que sustituye al disuelto, se presentó un proyecto de ley para interpretar la Constitución en esos términos, ¿eh? Y finalmente no se aprobó. No. Pero sí creo que el Congreso, digamos, la mayoría del Congreso no quería ir al escenario de confrontación. Por eso lo fueron a buscar. La noche del jueves de la semana pasada y le dijeron, mire, ¿sabe qué? Si nos van a meter una cuestión de confianza, vamos a tener que decirle, bueno, vamos a tener que generar una vacancia, porque a nosotros no nos van a disolver. O sea, a la primera cuestión de vacancia, de confianza negada, nosotros lo vacamos, porque no vamos a esperar a la segunda. Ese es el mensaje. De repente, eso es lo que también motivó, además del viaje a Estados Unidos, eso es lo que motiva a decir ya no va más. No puedo. Que Castillo, yo insisto en que Castillo se ve una buena persona, una persona bien intencionada, que le ha faltado en estos meses carácter, algo, pero que creo que, por ejemplo, que esta declaración que ahorita acaba de hacer Valdemar Cerrón, que es el hermano del innombrable, y acaba de declarar lo siguiente, que es fabuloso, creo, porque marca dónde vamos, es la bancada de Perú Libre no respalda a este gabinete. Perfecto, así es, no. Perfecto, es justamente lo que le puede ocurrir al Perú. Y anoche lo dijeron, no le vamos a dar el voto de investidura. Bueno, entonces es el momento en que tiene que hacer política con otros espacios del Parlamento, y esos espacios tienen que mirar ahora, porque el chip con el que venían varias bancadas era en qué momento se cae esto, y vamos, claro. El escenario era de vacancia o de que el señor Castillo se caía porque se caía solo. Hoy en día hay que entender que ha cambiado esto y que ha surgido una luz al final del túnel de que se puede completar un mandato presidencial y que se puede construir un mejor país en el camino. Ahora, con recelo, porque los políticos cuando ven luz al final del túnel, ¿qué es lo que hacen? Construyen más túnel. O aceleran, porque la luz, como tú dices, es la del camión que viene en sentido contrario. No es la luz del túnel, no es un camión que viene contra el tráfico y que te va a arrollar. Pero lo hace divertido. Mira, la política es tan entretenida y cómo van cambiando los escenarios súbitamente, y creo que ha sido un buen día. Se ha abierto una posibilidad de un gobierno que ya no está yendo al abismo. Nos tenemos que despedir, Abel, porque como tú sabes, yo le agradezco a Augusto que de emergencia nos haya aceptado la invitación. Teníamos otra cosa planeada para hoy, pero la vamos a hacer la próxima semana. A ver, ¿alguna pregunta del público antes de irme? Sí, Rosa María, vamos a, bueno, acá tengo, ¿qué partidos ahora están integrando el gabinete? Preguntan, Juntos por el Perú, ¿qué otros partidos? Y si esto como es partido, sí. Como partido, formalmente ninguno. Claro, ¿Por qué? Porque no, a ver, Frente Amplio no tiene inscripción, para empezar. ¿ya? Y yo tengo la sospecha que Mirta Vázquez ya no es tan cercana a Marco Arana. Para nada. No, con lo cual es una expresión de sensatez de Mirta Vázquez. Estamos de acuerdo, pero no, porque además eso sucedió incluso durante acuérdate, ella y Rocío Silva Santisteban estaban bien al margen de las decisiones del resto de Frente Amplio, porque ellas correspondían sigue con la lista. A otro colectivo, eran invitadas. ¿Pedro Franque es un representante de Verónica Mendoza? No creo, tiene vida propia ya.
No es que reciba las órdenes de Verónica Mendoza. No. Pedro Franque no, para No, nada. pues. No es que sea Nuevo Perú, ¿cómo se llama la agrupación de Verónica Mendoza? No es que esté en el gobierno. Claro, y Ceballos fue también congresista de Frente Amplio, pero en realidad tiene vida propia al margen de Marco Arana también. No, creo que Eduardo Ceballos es un matajari que va de un lado a otro y que va viendo cómo va ganando Castillo, me arrimo con Castillo, va ganando Cerrón, me arrimo con Cerrón. Ahora ya se da cuenta que está ganando Castillo, se va a alinear con Castillo. Tú fíjate dónde está Ceballos y más o menos apuesta ese caballo. Así es. Porque tiene buen ojo. Así que, ¿qué otro partido está en el gobierno? Ninguno. Lo único claro es que Perú Libre ya no está en el gobierno. Bueno, está su abogado, ¿no? Pero los abogados, tú también has visto que hay abogados que en el camino cambian de cliente, mira, por acá hay un mejor contrato, entonces... Así es, el abogado... Para contratos llámeme a ese teléfono y van cambiando, ¿no? Son abogados, ¿qué cosa creen? O sea... Qué mal, tú has debido decir, ¿no? El abogado es una profesión noble que no... Es noble, no defender, oye, perdóname, defender al peor de los delincuentes es una profesión noble, por supuesto. Claro, pero al principio no es que cambian en el camino según qué cliente va ganando. Hay algunos principios éticos que tienes que cumplir, pero digamos, yo siempre digo, sí, a ver, todos estuvimos de acuerdo que Keiko Fujimori tenía todo el derecho a contratar a todos los estudios de abogados de Lima. Claro que sí. Y yo lo he defendido. Con la misma razón, el señor Cerrón puede contratar al abogado que le dé la gana. Claro. Es su derecho. Y el abogado tiene el derecho de escoger al cliente que le da la gana, porque si no respetamos eso, no hay defensa legal. No hay defensa, pues claro. No habría defensa, pues porque si la opinión pública me va a escoger al abogado, mejor no me defiendo. Claro. Pero lo que sí hay que decir es que el señor tiene, el que han elegido como ministro del Interior, no solamente ese pequeño defecto, sino que además tiene una hoja de servicios espantosa. Entonces, en la Policía Nacional te tienes que ganar el respeto de la gente. Si tú no pasaste de mayor y no te respetaron durante tu trayectoria como policía, y además eres PIP, con todo lo que eso significa dentro de la Policía Nacional, va a haber problemas. Va a haber problemas tarde o temprano, y debería saberlo el presidente Castillo más rápido. Ahora, yo creo que se le acabaron las cartas, ¿eh? Porque debió haber cambiado vivienda, debió haber cambiado transportes, y como que ya, o sea, no tiene cuadro para 17 personas, esa es la verdad. Mira el lado positivo, de repente es que están comenzando el proceso, está empezando el proceso de cambio, y él también está probando aguas nuevas y hay que darle como el tiempo para testearlas. Pero lo que ha pasado ayer es importante. Eso, por supuesto. Muy bien, Augusto, gracias. Tú sabes que mi empleador en mi siguiente trabajo no es tan simpático como tú. Así es. Entonces, me tengo que ir temprano. Yo soy, ¿quién es? Dr. Jekyll y luego soy Mr. Hyde. Muy bien, gracias, Abel. Bueno, gracias, Rosa María. Hasta el lunes, ¿no? Porque mañana es feriado. Así es, mañana es feriado. Solamente me están pidiendo el pronóstico de Augusto para el día de hoy. ¿Cuánto queda? Hoy ganamos bien, 3-1 a Chile. 3-1. 3-1 ganamos y todos nos olvidamos y no pasó nada y ya estamos ahora enrumbados rumbo a Dakar. 3-1 a Chile. Creo que a Chile o le ganamos bien, pero así con las justas no ganamos. Pero hoy ya van a salir con la pólvora así entre La Padula y Guerrero. No, es que todo el mundo dice que cada vez que quieras un cambio, que aterrice La Padula en el Perú. Aterriza y se producen los cambios. Cambia el presidente, el hombre llega y cada vez que llega ya hay otro presidente, hay otro gabinete, hay otro... Una cosa de locos es. Así es. Y Jefferson, a ver, le mete goles a Chile siempre, ¿eh? Claro. Se le prende la mecha. Y también Paolo. Vamos a salir bien a la noche, va a ser bien parado el equipo. Ya. Vamos. Hay fe que mueven montañas, ¿eh? Está muy bien. Pero muy bien. Nos tenemos que ir. Mira, si es que Castillo pudo salirse de Bellido, le podemos ganar a Chile. Ok, claro, es una comparación. Eso era más difícil. Más viable. Muy bien, nos vemos el lunes, que tengan un gran fin de semana. Adiós. Disfruten el feriado. Nos vemos el lunes. Gracias, Augusto. Gracias, Rosa María. Nos vemos hasta el lunes. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.